subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, por sus siglas, pero además es uno de los dos candidatos a ser secretario general del Partido Socialista en definición que se hará, en votación que se hará a nivel partidario en marzo. Y es nuestro invitado de hoy en Informe Capital. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, por suerte en este día extraño de 18 grados, como decía Pilar, sí. Pero bueno, con muchas ganas después de salir un energizante congreso, 2 congresos, sábado y domingo, del Partido Socialista. Algo de eso y más está comprendido en la siguiente presentación. Del Estado. Durante el fin de semana, el Partido Socialista celebró un congreso ordinario y otro extraordinario, naturalmente cruzados por dos hechos trascendentes a desarrollarse este año. Por un lado, las elecciones nacionales para las que un socialista, Daniel Martínez, intenta ser el candidato del Frente Amplio, y por el otro, la elección del nuevo secretario general, que se va a celebrar el mes que viene. Santiago Soto, actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es uno de los aspirantes a ese cargo, por el que en marzo pugnará con el diputado Gonzalo Sibila. Más allá de quién sea elegido, el proceso asegura renovación generacional. Soto tiene 32 años y Sibila 34. El Partido Socialista es el más antiguo de la izquierda uruguaya y cuenta con un caudal electoral, una estructura y una presencia en organismos de decisión que lo vuelven trascendente tanto en la interna del Frente Amplio como en diferentes niveles de gobierno. Los datos realzan la importancia de las definiciones de su interna, que en los últimos años, más de una vez, exhibió diferencias entre los sectores que ahora se reparten entre Sibila y Soto, quien en general reúne los apoyos con los que llegó al cargo de la senadora Mónica Xavier, secretaria general saliente. Debe verse la elección del nuevo secretario general desde esa perspectiva. ¿Qué aspectos diferenciales destaca Soto? ¿Qué rol se propone jugar el partido de la interna oficialista y en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio? Bueno, hay algunas preguntas planteadas, pero me gustaría, para aclarar o ir despejando temas, ¿cuál es la importancia de estos 2 congresos que se hicieron, uno el sábado, otro el domingo, ordinario y extraordinario? ¿Qué queda? Bien, somos un partido que a veces parece un poco, digamos, complicado en su funcionamiento, pero el Partido Socialista es un partido de militantes, digamos. Tenemos una estructura en la cual todas las definiciones de todas las jerarquías, desde la dirección que se elige a nivel departamental, nacional, las listas al Senado y la lista también a diputado en cada uno de los departamentos, toda esa estructura se define con debates que hacen los militantes. En este caso participaron de reuniones en cada uno de sus departamentos, en sus barrios, participaron más de 3.000 personas de este proceso. Vinieron a Montevideo a este congreso, a estos 2 congresos donde definimos, son 2 congresos porque en uno se define Senado y en el otro la Dirección Nacional y la Secretaría General del partido. Y discutieron ahora y habilitamos un proceso durante 30 días, digamos, que vamos a seguir en definitiva en contacto con la militancia para finalmente sí definir en las urnas los militantes del partido que participaron, del Partido Socialista que participamos de este proceso. Vamos a estar definiendo, bueno, en este caso, todo lo que tiene que ver con las responsabilidades nacionales. Y eso, para nosotros, independiente del resultado, la vida democrática de este partido de militantes, con esta estructura donde nadie es más que nadie dentro del partido, donde hace la fila el ministro Benech, el subdirector de OPP, el militante de cada uno de los barrios o el alcalde de Bella Unión, creo que es algo que a los uruguayos nos pone también orgullosos de tener partidos que tienen esto, más allá que está un poco devaluada a veces la política, sepan que en el Partido Socialista hay un espacio donde los militantes tienen su voz y la democracia interna es justamente, quien manda a la hora de definir estas cosas. Hay 2 nombres en puja si pensamos en secretario general, 2 hombres jóvenes. ¿Cuál va a ser la tónica, digamos, por lo menos la tuya, pero sobre todo en base a las estrategias o a los ejes temáticos que se definieron en el Congreso? Te pregunto a ti, que sos el que estás presente. Sí, con Gonzalo, que es el otro candidato a secretario general, primero hemos desarrollado una mini campaña interna, digamos, que lo hicimos con justamente la premisa de que este sea un proceso para que el Partido Socialista comience el nuevo impulso, que es, en definitiva, el eslogan de la campaña interna de Martínez, que es el candidato que apoya el Partido Socialista, que sea una previa, en definitiva, que sirva para calentar motores, digamos, de la militancia, tensar a la militancia socialista a lo largo y ancho del país para justamente ir construyendo un perfil propio que el Partido Socialista
tiene que tener, un perfil, digamos, que la ciudadanía conoce por sus referentes, conoce por su historia, Igual su hay dos trayectoria. líneas claras, ¿no? Más allá de que, digamos, ya estamos en campaña, queremos mostrar unidad, hay dos líneas claras, me imagino, que representan a cada uno. Sí, a ver, en el partido siempre ha habido muchas visiones distintas sobre los temas, forma parte de, justamente, eso pasa en los partidos que son democráticos, si fuera simplemente una estructura sigan al líder, no habría diferencias y bueno, creo que es algo de la riqueza interna que tenemos. En general, las etiquetas renovador y ortodoxo son las que han aparecido arriba de la mesa, pero la vida realmente, créanme, es mucho más compleja que esas dos etiquetas, incluso en la interna. Hay gente del entorno de toda la vida de Gargano que apoya mi candidatura, o gente que se peleó también en su momento con Gargano y volvió después más tarde al partido, que también apoyan. Y bueno, eso es la riqueza justamente de este proceso, y creo que fue un congreso que sale, digamos, lo que sale en la prensa en el día de hoy, que recoge, y que en el día de ayer también algunos medios, fue un congreso que, algo que decíamos cuando nos tocó intervenir en la plenaria de énfasis programáticos, donde los socialistas salimos convencidos que el nuevo impulso empezaba... para los socialistas empezó en estos dos congresos. Algunas preguntas bien puntuales como para ir aproximándonos a las definiciones fundamentales. Hablaste recién de que uno de los días, entre otras cosas, estuvo vinculado a, si no entendí mal, la conformación de la lista del Senado. Sí. ¿Está definida ya o fue un avance hacia eso? Y en tal caso, ¿qué detalles se pueden saber? Bueno, básicamente el día sábado discutimos las cuestiones más internas del partido, posicionamiento político y habilita la elección de la dirección. Y el domingo, o sea, ayer, estuvimos trabajando justamente sobre plataforma electoral, cuáles son los énfasis programáticos que va a plantear el Partido Socialista, y habilita la elección al Senado, en la cual tenemos en estos días la posibilidad de conformar las listas internas que van a conformar la hoja de votación de la 90, en definitiva. Ajá. Que va a ser la que la gente va en definitiva a poder votar el día de la elección. ¿Habrá alguna lista interna o habrá un acuerdo entre todas las partes? Es probable que también podamos trabajar. Hay distintas posibilidades. Hay distintas posibilidades y está abierto a las conversaciones y es probable también que podamos incluso encontrar una posición de acuerdo, aunque digamos, estamos todavía en etapa donde tenemos varios días más para seguir definiendo, en definitiva, si va a haber varias listas internas que terminen en una hoja de votación o habrá una de acuerdo entre todos. En algunos de los resúmenes de prensa que hablan de lo que pasó en los congresos, se habla de distintos ejes, unos 4, y por ejemplo se cita, particularmente yendo a resúmenes hechos por vos cuando fuiste consultado, la idea de que un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio debería tender hacia una nueva economía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí nosotros, primero creo que algo del análisis que surge, yo formo parte del actual gobierno, en estos 15 años de gobierno Frente Amplista, digamos, el programa que trajo el Frente Amplio cuando asumió el gobierno en 2005, ¿no? El programa que fue del Uruguay del millón de pobres, ¿no? Ese es el Uruguay que había. Ese programa fue una agenda que tuvo diferentes etapas que fueron cumpliéndose, que transformaron radicalmente al país, nos abre la puerta a nuevos desafíos. Hoy tenemos nuevos desafíos arriba de la mesa y los socialistas estamos convencidos, las socialistas estamos convencidos de que 2019 es el año para, bueno, obviamente seguir gobernando, pero al tiempo que gobernamos poder plantearnos justamente los desafíos de lo que viene por delante. Y uno de los ejes vinculados a nueva economía, ustedes saben, han surgido temas vinculados a la automatización, que antes ya era un fenómeno que estaba, pero hoy hay un proceso de automatización del empleo que sustituye empleo incluso altamente calificado, que no era lo habitual. Antes podía... ¿no? La máquina que levantaba y llevaba la bolsa de un lugar a otro fue la primera que se desarrolló, pero hoy tenemos máquinas de alta complejidad que incluso sustituyen puestos de trabajo de alta complejidad y, bueno, en definitiva, cómo nos planteamos un INEFOP, por ejemplo, como en la actualidad está trabajando, pero que plantee líneas estratégicas de reconversión vinculadas a estas cosas, o cómo planteamos, en definitiva, la transformación productiva, que hoy tenemos un sistema que tiene un conjunto de agencias que apoyan a la transformación productiva, que va a rendir cuentas ahora en sus primeros años, pero que dio sus primeros pasos y que eso tiene que ser potenciado y continuado. Ninguna transformación de la economía se da en 2, 3 años, ni en 10. Las transformaciones, digamos, requieren tiempo y más en los aspectos estos duros. Y bueno, sobre esos temas reflexionamos y planteamos énfasis dentro del programa del Frente Amplio en el Congreso del Partido Socialista. Y si te hablo, que me digas 2 o 3 líneas de lo que significa los desafíos, siguiendo con la misma pregunta de Martín, en seguridad. ¿Cuáles serían estos nuevos desafíos?
y además cómo se cruza con el trabajo que está haciendo, por lo menos está impulsando en estos últimos meses, bueno, lo vemos en el liderazgo de Gustavo Leal, del sociólogo, con una intervención muy intensa, ¿no?, en algunos sitios de Montevideo. Bien, sí, cuando hablamos de los nuevos desafíos que surgen, nos referimos, que lo decíamos en general, pero en la seguridad, por ejemplo, ese es uno de los nuevos desafíos, ¿no? Seguir por ese lado. No, bueno, pero que hoy hay redes territoriales que han disputado algunos espacios al Estado, que eso es un nuevo desafío que está planteado arriba de la mesa y que requiere nuevas respuestas. Por ejemplo, en el caso de los operativos que tienen que ver con Mirador, que fueron los que fueron liderados, los que están siendo liderados, digamos, por Gustavo Leal. Pero planteamos otras cosas también en estos temas. Los socialistas hemos tenido una postura vinculada a los temas de seguridad, la importancia, digamos, de seguir ajustando en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, que es de reciente implementación, donde los partidos son todos responsables de haberlo aprobado, digamos, y donde tenemos que seguir ajustando y planteando algunas cosas, reforzando el rol de investigación que tiene. No por la represión, disculpame que te corte, porque así que digo, no por el lado de la represión sería, por ejemplo. A ver, toda la represión que sea necesaria para que el delito no sea, digamos, algo que sea gratis. Eso sin duda. O sea, los socialistas no le tenemos miedo a la palabra represión del delito como en definitiva una acción que se tiene que realizar cuando se consuma el hecho. Lo cual no quiere decir que la seguridad se restrinja a lo represivo o a meter gente presa. Uno mira una serie de tiempo larga. Cuando empecé con estos temas, soy joven, tengo 32 años, pero cuando empecé hace 10, 15 años a discutir los temas de seguridad, se hablaba de cuando lleguemos a los 9.000 o 10.000 presos. Y hoy superamos esas cifras. Y sin embargo, los temas de seguridad no necesariamente se resolvieron con más cárcel, sino lo que hay que plantearse es todo el sistema, digamos, de prevención, de lo que tiene que ver con rehabilitación y obviamente represión del delito y el rol que tienen los actores en el marco del nuevo código. Y bueno, eso fue parte, como les decía, de los debates que estuvimos dando. En este mundo que en los últimos años empezó a generar una serie de novedades en cuanto a los liderazgos y los procesos políticos, la fragmentación de algunos espacios que antes eran bloques casi que no cambiaban con el tiempo, se me ocurre cruzar tu visión del mundo con la interna socialista. Cuando uno, por ejemplo, mira a Europa, encuentra que, o tiendo a pensar yo, en tu línea, hay todavía más vínculo con los partidos socialistas o socialdemócratas que en la otra línea, que por ejemplo en lo regional tenía un vínculo muy fuerte con el kirchnerismo que gobernó Argentina hasta el año 2015. Pienso en la línea de Civila justamente. Entonces, ¿cuáles son las referencias del Partido Socialista en el mundo hoy? Bien, los socialistas siempre hemos reivindicado mucho nuestra condición nacional y, digamos, en definitiva, nuestro fundador Emilio Frugoni siempre planteó el camino al socialismo, era la lucha por la justicia social en libertad, y esa es digamos, no tenemos guía, no tenemos partido guía ni experiencia guía que lidere, aunque obviamente tenemos referencias. La socialdemocracia, el socialismo democrático a nivel mundial, sobre todo en Europa, donde es más fuerte, pero también en algunos cambios que se están dando en Estados Unidos, en la interna incluso del Partido Demócrata, están cambiando fuertemente. Pienso en Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, que ha planteado una propuesta de retomar la palabra socialismo como una palabra, digamos, que tiene un contenido de, justamente desde la democracia política, avanzar en la igualdad y en la justicia social, socializando algunos aspectos que hoy estaban en la economía o en la sociedad para generar mayores oportunidades. O, bueno, en su momento también Pedro Sánchez, cuando se paró frente a no investir, digamos, en su momento a Rajoy como una reivindicación del perfil de izquierda que tenía el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, está en transformación, bueno, Bernie Sanders en Estados Unidos. Obviamente hay un diálogo con los líderes de izquierda a nivel mundial. Obviamente en Chile con Bachelet siempre el Partido Socialista ha tenido buen vínculo, con Isabel Allende. Digamos, solo para nombrar algunos hombres y mujeres bueno, con los cuales el Partido Socialista tiene mucho diálogo, y en lo personal siento identificado con los debates, aunque no las propuestas necesariamente. Cada país tiene su propia trayectoria, y no es lo mismo hablar de socialismo en un país de $17.000 per cápita como Uruguay, al sur del sur, que en un país de 40, 50.000 dólares per cápita en el centro financiero del mundo. Pero, sin embargo, hay diálogos que son posibles para construir y para aportar, en definitiva, a políticas que digo, el proceso del Uruguay que a los socialistas nos hace sentir orgullosos es de balancear crecimiento con redistribución y en no sopesar
exageradamente ninguno de los dos. Uruguay Pero tiene hay que dos seguir creciendo y visiones- distribuyendo. Hay dos visiones, la que representas tú y la que representa Civil. Y bueno, probablemente tengamos matices, sobre todo en la valoración de los procesos más regionales y de algunos, digo, eso es algo público y notorio, pero creo que en el fondo sí reivindicamos ambos la posibilidad de que el socialismo tenga en definitiva una trayectoria propia, digamos, un pensamiento propio para Uruguay, en el marco del Frente Amplio, que es una rareza que tampoco hay en ningún lugar del mundo y menos que menos en América Latina. Llevando ese último concepto a hechos de estos días, te voy a hacer una palabra, Venezuela. Venezuela. Venezuela, primero, el gobierno, tenemos un consenso absoluto de respaldo al gobierno. El gobierno está actuando dentro de los socialistas, pero obviamente los que estamos en el gobierno, pero coincide con el conjunto del Partido Socialista el apoyo irrestricto a la posición que está llevando el gobierno uruguayo de no echar más leña al fuego y no polarizar y llevar a Venezuela a una situación de confrontación o guerra civil que puede estarse planteando por parte de algunos actores que están tensando demasiado esa situación. Y como socialista también decir, Venezuela como modelo, como socialista uruguayo, creo que no es ni un modelo a seguir, ni un camino a imitar, ni en definitiva una trayectoria de políticas de izquierda que uno se sienta identificado ¿Nunca como lo fue socialista. o has ido ajustando tu concepto? Yo al principio lo miraba de reojo, hubo cosas interesantes, hubo un conjunto de sectores excluidos que fueron incorporados, digamos, a la vida política en Venezuela y eso tuvo un valor incluso de las urnas y de lo democrático muy fuerte en un momento donde, ¿no? Pienso, Chávez perdió una reforma constitucional por apenas unos pocos votos, sí. Aceptó el resultado y recapituló y rearmó, digamos, su propuesta política en torno a eso. Creo que eso se ha ido deteriorando muy fuertemente e insisto, no es, creo, para los socialistas uruguayos y para mí en particular, un modelo a seguir, ni en lo económico, donde no ha logrado ninguno de los avances que ha logrado un modelo como el uruguayo, ni en lo político, que nosotros los uruguayos entendemos de la poliarquía otro concepto, ni en lo social, donde los niveles, digamos, hoy por hoy de crisis vinculada a las cuestiones sociales están arriba de la mesa. Te cambio de tema y vamos a hablar ya más a la campaña de cara a las internas y posibles elecciones, ¿no? en octubre. ¿De qué manera tiene incidencia el Partido Socialista en la campaña de Martínez? ¿Sobre qué se basa? ¿Y cómo se articula, ¿no? esa campaña con el Partido Socialista que integra Martínez? Sí, a ver, para nosotros es una mochila, obviamente... Cortito porque tenemos otras preguntas. Es una mochila doblemente pesada. Ser el partido del que surge, digamos, de las filas que surge el candidato. Para los socialistas tenemos una estructura nacional grande, una representación importante de cuadros también de gobierno, en el movimiento social, a nivel territorial, como les decía. Y bueno, la articulación es de apoyo, respaldo y trabajo junto al candidato para justamente desplegar al máximo esto del nuevo impulso, que es en definitiva plantear cuál es el conjunto de transformaciones que requiere el Uruguay para los próximos 15 años, sobre lo avanzado, sobre los nuevos desafíos, sobre los errores, mirando las políticas que se han aplicado en otro lugar y que tan malos resultados han dado, y sobre nuevas propuestas. Y creo que en ese último punto, las propuestas? Sin duda. El Partido Socialista. Sí, al igual que el resto de los grupos que lo apoya, que son muchos, y obviamente como uno de los grupos que tiene un caudal electoral y un caudal digamos, de aparato, de presencia, digamos, a nivel nacional potente, ¿no? Como integrante del gobierno, pero también socialista, cercano a la precandidatura de Martínez, ¿cómo te sentiste en los últimos días cuando surgió cierto chisporroteo entre parte del Poder Ejecutivo y Martínez por la propuesta que hizo con respecto a un polo tecnológico en la ex Estación Central? Yo creo que hay que saber separar los roles. De hecho, en algún día que he estado de campaña interna por el Partido Socialista he pedido licencia incluso sin goce de sueldo, porque me parece importante separar lo que es la responsabilidad institucional de las responsabilidades partidarias en lo que corresponde. Y obviamente uno lo mira, obviamente en mi caso, por sentirme afín a la candidatura, por estar adentro de la candidatura de Daniel Martínez, uno lo mira tratando de justamente que se derive en definitiva esa conversación en lo mejor para todos los uruguayos, para los montevideanos, y creo que desde esa perspectiva lo miré, tratando obviamente de ser una situación en la cual uno se encuentra con el corazón, digamos, partido, por citar alguna canción por ahí. ¿Es una buena idea? Yo creo que puede ser una idea interesante, sí, yo creo que es una idea interesante.
no sé si es en la estación en sí mismo. O sea, el lugar para vos es lo de menos, digamos. El lugar es lo de menos. Hoy tiene el LATU, por ejemplo, también un despliegue muy importante como parque, digamos, vinculado a lo tecnológico. Lo que sin duda, y comparto 100%, es que el camino del Uruguay para el desarrollo va por la apuesta, digamos, a tener sobre una base agroexportadora potente una transformación importante de ir agregando, digamos, nuevos sectores de nuevas tecnologías y donde obviamente que el uso de un espacio céntrico como la Estación Central también puede ser importante. Ahora te hablo como subdirector de OPP. ¿Por qué pensás que este gobierno va a ser recordado cuando a veces hay críticas que no ha impulsado grandes reformas, a diferencia de los dos gobiernos anteriores? Yo creo que hay tres cosas que este gobierno va a pasar. Uno es el impulso del cuarto pilar de bienestar, el sistema de cuidados, el inicio del sistema de cuidados como una visión integral de la protección. La descentralización, realmente quien nos mira es un canal más bien metropolitano, pero en el interior del país también sale y en el interior del país realmente la descentralización, sobre todo la transferencia de recursos del gobierno nacional a los municipios y a las intendencias están a niveles históricos. 2018 cerramos el más alto de la historia. Y en tercer lugar, yo le pido a la ciudadanía que recuerde cuando Argentina y Brasil estuvieron en crisis y Uruguay no se cayó a pedazos. Un minuto, que reflexione un segundo sobre cuál es la pesadilla de un gobierno uruguayo. Y creo yo que haber sostenido dos crisis en Argentina durante este periodo, una de ellas con una devaluación monstruosa que no se sabía dónde se terminaba, y el año de recesión más profunda de toda la historia registrada de Brasil, y Uruguay haber mantenido niveles de salarios, de pobreza y de indigencia, digamos que eran históricamente ya muy bajos, con algunas consecuencias en el empleo sobre las que hay que seguir trabajando, yo creo que va a ser el primer gobierno que va a poder contar ese cuento, quizá en la historia del Uruguay. Para cerrar, Santiago, y te pido una respuesta breve. Ante esa descripción, hay voceros de la oposición y voceras que dicen, ojo, el déficit fiscal está muy alto y las perspectivas no son buenas. Capaz que en un tiempo estamos en ese escenario que desde el gobierno se dice se ha evitado. ¿Qué visión tenés al respecto? Bueno, nosotros, a ver, ahí tenemos una ocupación sobre preocupados y ocupados sobre el déficit, eso lo ha planteado el ministro de Economía en cada instancia que se ha planteado. Lo que importa no es solo el déficit, sino la sostenibilidad de la deuda y la sostenibilidad de esta política. En este marco, quienes asesoran a los que compran deuda, digamos, que no son un comité de base del Frente Amplio, son las calificadoras de riesgo, han planteado en todas por arriba del grado inversor, salvo en una que se ha planteado, y creo yo que es lo importante, en definitiva, digamos, como señal de confianza que el Uruguay no está en una situación insostenible, aunque hay que seguir trabajando, que a medida que siga el crecimiento económico podamos continuar una trayectoria descendente del déficit fiscal. Si uno me dice evitar una crisis social económica como la que tuvieron los vecinos por tener algún puntito más en transitoriamente por algún año de déficit fiscal, yo creo que la gente tomaría su decisión parecida como la tomó el gobierno. ¿Y eso no encarece después el pago de la deuda porque los intereses son más altos cuando sube mucho el déficit? Bueno, no, a ver, depende de cómo es el crecimiento, porque a diferencia de una familia, los gobiernos no mueren, digamos, no es que pagan al final del día su deuda, tenemos un horizonte de largo plazo y además los ingresos del gobierno, que es como el sueldo de la gente, por decirlo de una manera, crecen cuando crece el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, si mantenemos una trayectoria de crecimiento económico en el mediano plazo, como está planteado, con proyectos que van a impulsar también, como por ejemplo el proyecto también de UPM, va a impulsar el crecimiento económico del Uruguay, va a impulsar también esas cosas, la recaudación, a medida que aumentan los ingresos, uno puede ir alivianando el costo de la deuda, que de hecho el costo que tenía la deuda para el presupuesto público en 2005 era mucho mayor que el que tiene hoy. La deuda era menor en dólares, pero en torno a cuánto era el presupuesto del gobierno, que era muy chico porque éramos muy pobres, porque el Producto Bruto era muy chico en 2005 respecto al de hoy, realmente hacía que fuera una carga muy pesada para el Uruguay, mucho menos la que tiene en la actualidad. Santiago Soto, gracias por haber estado. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.